Bueno, vamos a ver si se suman todos, porque dije que iban a ser dos nada más, pero ya vamos a hacer un pequeño cierre. Bueno, les prometo que va a ser cortito esto. Voy admitiendo a los compañeros mientras tanto. Yo les voy a compartir esta info y estos videos en Facebook. Bueno, les decía, la idea del texto, aquellos que lo pudieron leer, habla de esto, de cómo cada vez, la importancia primero de que la industria cultural tenga en cuenta como campo y objeto de estudio al deporte, porque el deporte es generador de ganancias, de riqueza. Es hasta me parece algo obvio que me parece que ella no entra tanto en discusión, no entra en discusión como lo entró en su momento cuando quise hacer el trabajo sobre la cancha de estudiantes. A eso me refiero. Y todos sabemos y podemos palpar claramente que el deporte es un lugar que genera, o por lo menos el deporte profesional, que genera grandes riquezas, sea el básquet, sea la NFL, sea el béisbol, sea el fútbol, sea el tenis, y hay deportes que generan menos. ¿Por qué? Un poco lo que decía el compañero de relación de que es machista, que no creía que era tanto machista, sino que era porque genera más ganancia en los hombres que en las mujeres. Bueno, ¿por qué genera más ganancia el fútbol que el taekwondo? ¿O por qué genera más ganancia eh, el básquet que la natación? Digo, en términos televisivos. ¿Por qué genera más atracción el béisbol que las bochas? Bueno, acá en esta cultura, ¿no? En otras culturas como la japonesa o orientales, no sé, hay otros deportes que son generalmente juegos, participan de los Juegos Olímpicos que son atractivos, son atracciones y generan también su campo profesional. Entonces, el texto nos viene a decir esto, bueno, tengamos en cuenta que el deporte tiene que ser abordado como por parte de las ciencias sociales como un ámbito de industrias culturales, generadoras de riqueza, donde es una industria que reproduce otras industrias. Y detrás de la industria del deporte hay muchas otras industrias que están funcionando, muchas otras instituciones que están eh, puestas en funcionamiento para, por ejemplo, la facultad, una carrera de periodismo deportivo. Ejemplo más claro. Si no existiera tanta importancia social, económica y cultural del deporte, no tendría sentido una carrera de periodismo deportivo. O en todo caso, la carrera de periodismo deportivo, el plan de estudios tendría que estar solamente abocada a la parte de producción periodística, o sea, a materias como gráfica, producción audiovisual, radial, multimedia, y a el estudio derecho deportivo, los, digamos, reglamentos. ¿Por qué nuestro programa de estudio tiene materias sociales, tiene materias discursivas y demás? Porque necesariamente el derecho deportivo tiene que ser abordado desde otra óptica. Entonces, el deporte genera como industria un montón de otras industrias que producen ganancias, indumentaria, accesorios, práctica del deporte en distintos lugares, etcétera, pero al mismo tiempo produce una serie de instituciones destinadas a explicar el fenómeno deportivo. Entonces, también pone en tensión esta relación entre Estado, sociedad civil y el mercado. Yo creo que todo esto, a lo largo de la carrera, ustedes lo han ido viendo. Eh, y como siempre digo, y ya para ir cerrando como bilardista que soy, empezar a mirar con más desconfianza muchas cosas. Por eso yo les hablé del video de Azaro, el vínculo entre la política, el deporte y la parte comercial, y la parte comunicacional de los medios que están operando ahí. Digo, yo pensé que todos iban a estar un poco más eh, enterados de cómo opera ESPN. Uno mira ESPN, para mí es obvio cómo está operando. Entonces, pensé que la discusión, o que ustedes iban a estar como también más atentos a eso. Empezar a ver eso, los hilos. Lo que hay que ver acá son los hilos, chicos, de la marioneta.
Si no, vamos a ser simples espectadores de ESPN y vamos a escuchar la anécdota de Ruggeri, o por qué Colo McAllister le dice a Riquelme que Messi es el 10% de Messi. Profe, yo dejé de mirar en realidad esos programas por eso. Yo no miraba Fox por ese tema y ahora que se pasaron a ESPN, que para mí era como, tiene unos programas buenos, pero se pasó toda esa situación de Viño, lo de Ruggeri, justamente como mencionabas, y volvió a ser lo mismo que Fox para mí. Y sí, es una discusión que creo que estaría bueno que todos empecemos a ver y creo que también se refleja con esto de que ya no mucha gente lo ve. Totalmente. Y después, bueno, ver desde el plano comunicacional por qué esos medios eh, son los más vistos y ver si podemos proponer otra cosa. O tal vez, ahí es una duda que planteo, este tipo de plataformas como ver programas televisivos en cable que después se replican en YouTube, es algo más de mi generación y no tanto de las de ustedes. Tal vez ustedes no consuman esos productos deportivos, de comunicación deportiva. Tal vez haya otro más atractivo. No lo sé. O tal vez haya que crearlos, ya sea tiempo de crearlos. Es muy difícil, siendo que ellos tienen como En parte prácticamente creo el que monopolio de la televisación y la comercialización. Sí, Nigo. al menos aquí creo que sí que ha empezado a cambiar un poco. O sea, ya hay otro tipo de comentaristas, otro tipo de periodistas que te dan datos más sesgados, por lo menos, compaginan un poco más la táctica, no sé, tocan cosas más visibles del fútbol que de lo que se mueve alrededor del fútbol, digamos. Pero porque creo que justamente es la generación que está cambiando, que es la nuestra, que pide datos, que pide no sé, meterse mucho más en lo que es el partido, en saber cómo se juega, que la generación anterior, que al no tener esos datos tampoco podía contar con ellos y entonces no se daban y se tenía una conversación más burda, a lo mejor, porque no había donde apoyarse. Pero ahora creo que pedimos eso, o sea, los jóvenes, la gente joven pide más que se pueda ver por qué ha sucedido algo, no me cuentes tanta tontería, me parece, o sea, no Totalmente. vamos a hablar de la entrada, cómo fue, cómo no. O sea, algo más real. Sí, Creo yo que no sí sé que si está hay en cambiando un España, me poco. sabrás decir vos, Inigo, si calculo que pasarán, no es un fenómeno esto de Argentina, sino que es una dinámica de esta No, sí, por hiperrealidad, supuesto. no sé, del show, Sí, como el show por hay, el show mismo, como algo que vende, ¿no? Se ha generado hay datos muy claros, por ejemplo, en que en los años en los que empezó el periodismo amarillo, digamos, en programas de televisión, al menos aquí en España, se vio que la audiencia había subido, bueno, eran los programas más vistos. O sea, no había discusión en que el programa más visto de la tarde era en la que estaban discutiendo entre personas sobre un hecho, eso, de prensa amarilla. Y empezaron a aparecer programas de este estilo, pero llevadas al deporte. Entonces, se creó una industria. Para mí, ese fue el principio de la industria de el comercializar lo banal del deporte, igual que lo hace de la vida el amarillismo, digamos. O sea, el bajarlo a un lugar tan terrenal en el que todo el mundo pueda entrar, ya sepas o no sepas de lo que estás hablando, porque ya totalmente, lo estás llevando más allá del deporte. totalmente. Aparte, si todo el mundo entra en la discusión, todo el mundo se siente habilitado a opinar y a participar, entonces eso, digamos, capta más cantidad de gente. Bueno, Incluso, profe, vos recién decías de los canales de televisión, pero yo en lo general por ahí lo escucho más en los periodistas, que por ahí, no sé, justo hay elecciones y como sabes que no te llevas bien, o sea, yo pongo el ejemplo por ahí de Teis Sport, ponerle con un periodista por ahí de Boca, que, o sea, cuando estaba, que sabía que iba a entrar, cuando se fue Angelici, le pegaba con todo a Angelici, no solamente él, ¿no? Si por ahí también algunos otros periodistas, y después también cuando entró, por ejemplo, Riquelme, cuando no les gusta o que no le dan una nota o que hablan mal, por ejemplo, le empiezan a pegar y después ponerle a la semana como que se olvida todo eso y dice no, porque es muy bueno, porque pasa tal y tal cosa y cosas sí, así. sí, sí, pasa todo eso. Bueno, creo que el tema ya lo manejan bastante. Yo voy a subir material para que esta discusión, un poquito las pantallas que estoy compartiendo, y este video de Azaro para que lo miren. Tal vez estemos
ante la puerta de generar nuevos contenidos comunicacionales, por dos cuestiones. Uno, porque ya sabemos lo que está. Segundo, porque, como le digo desde el principio, los que me han tenido en primer año en la otra materia, los medios de comunicación tradicionales no tienen lugar para tantos periodistas deportivos, ¿no? Entonces, o generamos nuevos espacios o vemos de qué modo entramos a ese medio. Es una elección también. O en otros medios, en clubes deportivos, y hay muchos modos de hacer comunicación. Pero me parece que como son una generación nueva que tienen a disposición nuevos modos de producir contenidos, y no solo como productores, sino hay una generación que consume, más allá de ustedes, nuevas plataformas. Tratemos de ser productores de cosas nuevas. Y en esa búsqueda vamos a encontrar cosas que sean atractivas y cosas que nos hagan chocar contra la pared. Pero bueno, tratemos de esto, de aprovechar las nuevas tecnologías para generar nuevos nichos y nuevos espacios. Ya sabemos un poco cómo funciona el mercado y lo que pretende, y lo que propone. Los clubes son lugares hermosos para ir a investigar, para las ciencias sociales, y bueno, hay que hacerse un poco de ingenio. Bueno, lo prometido es deuda, así que voy a cortar acá. ¿Alguna duda, inquietud o ya cerramos la transmisión? ¿Un comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? Tienes 2 mensajes en el chat. Sí, no leí nada porque como yo sé, y en la otra tuve como 13 y vi el loguito, pero no me quise distraer porque iba aceptando gente a la charla. A ver. Sí, son cuestiones como estoy inscrito fuera de término, más administrativas que en la clase no puedo abordar. Así que bueno. Profe, entonces para la semana que viene, ver los videos y los textos. ¿Cómo? Disculpame, Manuel, te escuché bajito. Sí, no. Para la semana que viene, entonces, ver los videos y los textos. No, después vamos a ir actualizando. Los textos eran para esta semana, el de Industrias Culturales y el de Shipping para la tarde, que lo va a dar Ariel. Ahora, bueno, imagino que no llegarás a la tarde, Manuel, pero bueno, andá leyéndolo en la semana. Y la semana que viene vamos a mirar estructuralismo, porque seguramente también demos Ariel y yo, con algunos textos de base que vamos a ir dejando. ¿Están viniendo al día con las lecturas o vienen medio tropezando? Está complicado. Profe, perdón. Sí, bueno, habla Vicky. Sí, Martín. Y después Vicky. Ándale, Martín. Bueno, no, te iba a preguntar, porque yo leía el de Industrias Culturales Sí. y había escuchado que había otro, pero como no me quedó claro, no lo leí, no sé si había otro, No, había unos si era cierto, textos, sí, para esta semana. había unos textos, estaba el de Maradona, una nota periodística, que es como un ejemplo Sí, ese lo leí. de Maradona, y después hay unas industrias culturales. Y después Flavio subió como varios textos complementarios que pueden tener como bibliografía de consulta, si quieren como profundizar en el tema. Pero había uno de industrias culturales, el de Maradona, y después hay uno de Deborah Sheffield, que es para la clase de la tarde. Se llama Definiciones de discurso. Revista de Investigación Educativa 13, bueno, está todo en el drive, ¿no? De la bibliografía. Que ya es otro tema. Claro. Y la idea es recuperar con esto Industrias Culturales la clase anterior, hoy era esta de Deborah Sheffield, la semana que viene es estructuralismo, la otra es materialismo y la otra es el examen. Así. Profe, tengo una pregunta. Claro, ¿Quién quiere preguntar? Estaba Vicky y después Manuel. Sí, que vaya Vicky, así no la corto. Vicky, ¿estás ahí? Sí, no, lo mío era más que nada decir que los textos, nada, fue una semana larga, y meter 2 textos en un día es mucho, así que nada, creo que vamos a estar más o menos todos en la misma del texto, es bastante largo el de Débora, pero es interesante, y al menos creo que agarrarlo un poquitito, al menos para no llegar sin ponerle nada a la clase de la tarde de las 5:30, es algo antes que no leerlo nada. Totalmente. Yo al menos Sí. leí poco. Igual Ariel lo va a explicar súper claro. Saben que acá el texto siempre está bueno leerlo, sobre todo para el examen,
pero bueno, Ariel lo va a explicar y va a dar cuenta de eso. Sí, igual el No, obvio, texto creo que de el texto Schiffrin les va a igual, servir como base, la perspectiva funcionalista o formalista, le va a servir como base para entender el estructuralismo y materialismo, porque la discusión entre estructuralismo y materialismo es medio la misma que plantea la autora en el texto. No me quiero adelantar a la clase, pero en base al texto van a luego poder entender estructuralismo y materialismo. Seguramente tengamos una clase de consulta previa al parcial. Yo les dije parcial, pero creo que hay una clase de consulta antes. Así que tranqui, tranqui. Esto fue para no perder la clase de la semana pasada. no, claro, y Así además que podemos después, perdón, retomar el texto, o sea, después lo podemos leer más tranquilos, sí, digo yo. totalmente. Profe, te hago la pregunta. Sí, Manuel. Recién dijiste algo que me hizo confundir. Vos hablabas de una clase a las 5 de la tarde Sí. y esa clase es teórica, es práctica. Es lo mismo que esto, pero nada más que sobre el texto de Deborah Schiffrin. En lugar, nosotros Pero es para otra hacemos. comisión, no es para nosotros. No, olvídate de la dinámica comisión 1, comisión 2, teórico 1, teórico 2. Eso es algo formal que está, digamos, para el SHIU, si querés. Nosotros damos por temas. Entonces vamos abordando cada martes un tema, ¿no? Y a veces el tema lo da un profesor a la mañana y el mismo tema lo da otro profesor a la tarde. Los videos quedan colgados en la fanpage para que puedas consultarlos, reverlos, etc. Como la semana pasada no pudimos dar esto de industrias culturales, esta semana se nos juntaron dos temas. ¿Por qué? Para no perder el tiempo en el calendario, en la programación de la materia, para no perder martes. Lo de la semana pasada fue muy sobre la hora que Flavio nos transmite que su imposibilidad de dar la clase, entonces no tuvimos tiempo a prepararlo bien. Entonces lo pasamos para acá. Entonces a la tarde Ariel va a dar este otro texto de Deborah Schiffrin. Si no podés verlo a la tarde, porque tu horario es este, yo creo que tendrían que empezar ya como a romper esa dinámica, mi horario es este, participar sí de la clase sincrónica si pueden, pero si no después lo miran en la fanpage, y a la tarde se va a dar otro tema. Lo puedes mirar hoy a la tarde en vivo, Manuel, o lo puedes ver mañana, el, la clase de la tarde, porque va a quedar grabada. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada, de nada. Ya la clase que viene va a ser todo el martes de estructuralismo, el otro va a ser todo el martes de materialismo. Ya el otro va a ser todo el martes de repaso y el otro va a ser el examen. Una cosa así. Pero son por ejes temáticos. Bueno, ¿algo más? ¿Nada? Bueno, chicos, un gusto. No. Tengo que poner stop y que se grabe esto. Discúlpenme. Estoy lidiando con la tecnología. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.